Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de nuestras competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. Le voy a pasar la palabra a la doctora Vanessa Lisset Vizcárraga Munguía. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a este seminario de concientización y educación en resistencia antimicrobiana. Como parte de las estrategias del Comando Interinstitucional del Sector Salud, se ha venido discutiendo la importancia de seguir reforzando las competencias del personal de salud en esta materia. Tengo el gusto el día de hoy de presentarles a los panelistas de este seminario. En primer orden, en orden de aparición, será la doctora Jennifer Hewitt Taylor, investigadora en ciencias médicas docentes del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Su currículum, bueno, ella es maestra en ciencias de medicina molecular por la Universidad de Rambouillet en los Países Bajos. Se ha especializado en las temáticas de enfoque de una salud, de One Health, y las intervenciones de cambio de comportamiento en instituciones danesas. Su línea de investigación principal es el uso de antimicrobianos y resistencia antimicrobiana, entre ellos la gobernanza, la optimización, la vigilancia con una perspectiva de una sola salud. Ella es maestra investigadora, como ya lo comenté, del Centro de Investigación de Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, es bioquímica clínica por la UDLAP y maestra en medicina molecular por Rambouillet University, Países Bajos. Ha participado en estancias en Europa y República Dominicana y se ha especializado en el enfoque de una sola salud y cambio del comportamiento. Inició su investigación inmunomolecular clínica y de vigilancia epidemiológica y actualmente en salud pública. Ha generado evidencia acerca del uso de antimicrobianos y la resistencia a estos. Como parte de la red global de One Health, lidera un proyecto que analiza las estructuras y políticas públicas para impulsar la salud humana, animal y ambiental, abordando la zoonosis, la resistencia antimicrobiana y el daño ambiental. Sea usted bienvenida. También tenemos en el panel al doctor Rosman Toledo Ortiz. Él es doctorante en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México, maestro en ciencias en sistemas de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es impulsor de la atención primaria de salud en México. El doctor Rosman Toledo Ortiz es doctorante en alta dirección por el Centro de Posgrados, es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM y realizó su internado médico y servicio social en el Instituto Nacional de Nutrición, además de ser especialista en medicina del trabajo por el IMSS y por la UNAM. Ha complementado su formación académica de la Universidad de Harvard, la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Emory y la Universidad de Louis Pasteur. Ha sido profesor en el Seminario de Personal de Salud y COVID de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es presidente del Comité de Gestión por Competencias en Atención Primaria de Salud del sistema de la SEP Conocer y profesor de la asignatura de Promoción de la Salud en la Facultad de la UNAM. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. En el año 2023 recibió el Premio Nacional de Excelencia Profesional por la creación del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, y por su impulso de la atención primaria de salud en México. En el Instituto Mexicano del Seguro Social ha ocupado los cargos de jefe de Servicio de Promoción de la Salud del Hospital de Cardiología, asesor en la Unidad de Atención Primaria de Salud, jefe de la Oficina de Estrategia de la Dirección de Prestaciones Médicas y coordinador de programas médicos. En el Instituto de Salud para el Bienestar fue coordinador de formación y capacitación del personal de salud y actualmente en el IMSS Bienestar es coordinador de educación e investigación y calidad. Sea también bienvenido. Y también nos acompaña en este panel el doctor Jesús Ojino Sosa. Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Sinaloa, médico especialista en medicina interna de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico subespecialista en medicina crítica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia laboral es titular de la División de Educación Permanente en Salud en el IMSS desde el año 2020 a la fecha. Es director de integración de práctica, fue director de integración de guías de práctica clínica en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CENETEC, del año 2010 al año 2020.
médico adscrito en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Médica Sur de 2011 a la fecha. Ha sido profesor adjunto del curso de posgrado de alta especialidad en medicina del enfermo del estado crítico del mismo Hospital Médica Sur. Ha sido autor y coautor de diversos artículos científicos y capítulos de libros en el área médica y de la medicina basada en evidencia. Estos tres ponentes, con su amplia experiencia, integran el panel de expertos de esta ocasión, quien a través de su experiencia y conocimiento nos compartirán pues, los puntos claves que tenemos que abordar y sobre todo la importancia de la sensibilización y la educación de los profesionales de la salud en todas las instituciones del sector y por supuesto su contribución para la mejora de la atención y la disminución de los riesgos asociados a las infecciones asociadas a la atención y la estrategia como tal de la resistencia antimicrobiana. Sean ustedes muy bienvenidos. Adelante, doctora Jennifer, con su presentación, por favor. Bueno, como bien nos dijeron, vamos a hablar sobre concienciación sobre la RAM, que es una gran herramienta de gran alcance para contenerla. Sin duda sabemos que este es el primer objetivo del Plan de Acción Mundial sobre la RAM, pero hay que traer a la mesa que concienciar en sí mismo puede ser una acción independiente, el hablar para que otros integren el mensaje a sí mismos, o puede requerir del apoyo de los demás objetivos de la estrategia de acción contra la resistencia antimicrobiana, que estoy segura que todos aquí conocen muy bien, que ha sido adaptada a México. Concienciar es primero entender para sí mismo y entender el entorno. Entonces, quise abordar esta plática de dos modos. Primeramente, actualizando datos que algunos serán conocidos para ustedes y otros, pues, para seguir conociendo más de la RAM y también pensar en cómo transmitir esta información a otras personas, dado que estamos dentro del sector salud y es lo que mejor debemos saber hacer. Bueno, es preciso empezar con algo que todos tenemos por obvio, que aunque los factores que propician la RAM son diversos, es preciso atender lo que está en nuestras manos. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que la resistencia antimicrobiana no solamente se da por el mayor uso de antimicrobianos, por mecanismos de transferencia horizontales, ya conocemos la presión selectiva que básicamente guarda a la bacteria más fuerte y a las demás pues las elimina del panorama básicamente. Sabemos que hay otras cosas interactuando en el entorno y es por eso que tal vez no es tan evidente a veces lo que hacemos de disminuir el uso de antimicrobianos frente a ya la consecuencia de la resistencia antimicrobiana. Pero ¿a qué me refiero cuando digo es preciso atender lo que está en nuestras manos? Cuando queremos compartir un mensaje tan importante como es prevenir y controlar la resistencia antimicrobiana, debemos ser claros. Y el mensaje que ahorita sí tenemos es que a mayor uso de antimicrobianos, más resistencia antimicrobiana. Aunque haya 1.000.000 de motivos adicionales que sabemos que existe, como profesionales de salud los hemos visto, sin embargo, para transmitir un mensaje hay que decir, bueno, hay que limitar nuestro uso de antimicrobianos para poder prevenir este problema, ¿no? El mismísimo Fleming lo dijo mejor que nadie cuando él, procurando encontrar, más bien encontró este gran tesoro que es para nosotros la defensa ante las enfermedades más comunes. Él también en sí mismo dijo, pero cuidado, si ustedes los utilizan de manera inadecuada, entonces tenemos problemas, puesto que habrá ya una resistencia a estos antibióticos que pues son, aquí se pueden ver muy bien, ¿no? Es tiempo para la venganza, es lo que estamos viendo ahorita. Cuando me refería a es preciso atender lo que está en nuestras manos, me refiero a que hay otros factores como que cada vez se desarrollan menos antimicrobianos y esto está jugando un papel muy importante en el hecho de que ya no podemos defendernos también como quisiéramos ante amenazas cada vez más graves. Pero esto a veces no está en nuestras manos y sí es más difícil explicar quizás cuando estamos hablando con la población en general o a veces con nuestros pares, ¿no? Entonces, enfoquémonos en lo básico, ese es un mensaje claro de comunicación. Además, hay que decirlo que durante años veíamos la realidad de la resistencia antimicrobiana como
este recuadro rojo es básicamente los hospitales y nuestra realidad era lo que veíamos ahí, las bacterias resistentes. Pero en la realidad que sí tenemos se ve básicamente así, ¿no? Las resistencias, las bacterias resistentes viajan de las excretas, los residuos de la orina a través de los ríos, llegan a cuerpos de agua, a mares, llegan a la agricultura y también está vinculado con el uso de antimicrobianos, como bien ya dijimos. Y este uso de antimicrobianos tampoco es que solo suceda en los hospitales, aunque sabemos que se utiliza ampliamente, sino que también se utiliza, y la gran mayoría de ellos se utilizan en granjas y en la producción, y también se vierten directamente de las farmacéuticas en forma de residuos hacia el ambiente, ¿no? Entonces, todo esto está en completa circulación a través de los sectores, no solamente el uso de antimicrobianos, sino la resistencia antimicrobiana. Sabemos que hay elementos genéticos móviles transfiriéndose entre bacterias y vaya que no hemos ni siquiera mencionado que pues no solamente son las bacterias las que adquieren resistencia, como ustedes saben, también están los parásitos, los virus y los hongos. Para poder dar un mensaje claro quizás a la población, deberíamos empezar por lo básico, que son bacterias. Pero para la población que hoy nos escucha, los profesionales de la salud, sabemos que hay intercambio de mecanismos de transferencia, no solamente entre patógenos, sino que se complica la cosa y a veces estos mecanismos de transferencia pueden llegar a los comensales. Y que no solamente se trata de antimicrobianos, sino que también estamos ya sabiendo que biocidas y metales pesados son capaces de interactuar con estos mecanismos de resistencia y potenciarlos. Por eso es que necesitamos un enfoque de una salud para ver la RAM, para dejar de ver solamente lo que ocurre en el hospital, puesto que todo se retroalimenta. El enfoque de una salud, como ustedes ya saben, es esta interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, entre todos los sectores. Bueno, entonces, cuando hablamos de educación y concienciación de la RAM, es realmente complejo porque modificar la prescripción por un lado y el uso de los antimicrobianos y a la vez controlar el avance de la resistencia no es tarea nada más de las personas que están en un hospital, sino de las personas en la comunidad, las personas que utilizan los antimicrobianos, aquellos que disponen de los antimicrobianos o que los desechan, aquellos que utilizan biocidas, de los productores, no solo los productores acuícolas, perdón, los productores ganaderos, los veterinarios, también de los farmacéuticos, me refiero a las industrias, los farmacéuticos que trabajan en esas industrias, por decir algo, y hasta los tomadores de decisiones. Entonces, para cada persona hay que dar un mensaje diferente y a la vez destacar lo que sea más fácil de entender para transmitir ese mensaje, puesto que ya vemos que la complejidad de la RAM y del uso de los antimicrobianos, nos sobrepasa por mucho y es como profesionales de la salud animal, humana y ambiental, tenemos que entenderlo y saber transmitirlo. Es diferente una cosa entenderlo y de entender todas las variantes que puede tener y transmitirlo es otra cosa. Bueno, para concienciar, yo creo que una de las claves es hacer saliente el mensaje y podemos empezar con magnitud. La epidemia de la RAM, sin duda, es muchísimo peor que como nos la contaban, ¿no? Ya en 2014 teníamos este reporte de UNIL donde nos decía que la proyección global para el 2050 era de 10 millones de muertes, teniendo en consideración infecciones resistentes que no ceden ante el tratamiento y que pues esto iba a traer estancias largas hospitalarias, un gran impacto económico, medicamentos más caros e intensivos, etcétera. Pero hoy sabemos que, sin duda, después de este reporte de The Lancet de 2019, la cosa es muchísimo peor porque en el 2019, juntando todos los datos reportados que existen de diversas fuentes, se estimó que había cerca de 6 millones de casos de resistencia antimicrobiana, una parte, cerca de 1 millón, atribuidos directamente a la resistencia antimicrobiana y otra parte asociados a la resistencia antimicrobiana, puesto que tuvieron que ver en la defunción de la persona, pero no necesariamente fueron la primera causa de muerte, ¿no?
Entonces, es importante decir o aterrizar estos números también al contexto local de a quien estamos tratando con quien estamos tratando de compartir esta información. Por ejemplo, estas mismas estimaciones ya tienen su propio reporte en América Latina, y en América Latina se reportaron 700,000 muertes aproximadamente en 2019. Recordamos que son estimaciones basadas en reportes que existen, ¿no? En bases de datos que existen en América Latina, y que la GBD, o la carga global de la enfermedad, pues tomó para sacar esas estimaciones, ¿no? Entonces, mucho depende también de la evidencia que se genere para poder dar estas estimaciones en sí mismos. Este reporte de América Latina es del 2024, bastante nuevo. Y quiero comentar también que para los que están viendo esta presentación, es importante para concienciar a otros o a uno mismo, también tener en cuenta cuáles son las incógnitas que todavía tenemos. Por ejemplo, aquí en el eje de las X tenemos el uso de antibióticos, y acá en el eje de las Y tenemos el porcentaje de resistencia. Y vemos que los países de altos ingresos usan más antibióticos. Sin embargo, los que padecen la resistencia suelen ser los países de bajos y medianos ingresos, y por acá estamos en América Latina. Entonces, es importante tener en cuenta esto para saber que hay otros factores que están más allá del uso de antibióticos, que están involucrados en estas sinergias que apreciamos en la forma de resistencia, ¿no? O en estos divorcios que apreciamos con el uso de antibióticos. Pero esto solamente a manera de saber cuáles son nuestras limitaciones e incógnitas. Ahora, en este mismo reporte del GBD de 2019, ya traducido a México, vemos que con la información que jalaron del sistema de México, los reportes que mayoritariamente o preponderantemente son hospitalarios, se calculó que en México habría en el 2019 cerca de 90,000 muertes por infecciones resistentes, de las cuales 18,000 eran atribuidas directamente y 70,000 asociadas a la RAM. Y esto posicionaba a México como con la tercera mortalidad más alta de 9 países en los que se calculó este reporte. Entonces, para tenerlo en cuenta y también para familiarizarnos con el hecho, sobre todo como profesionales de salud, que tenemos que seguir generando evidencia para que esto nos muestre la realidad, son estimaciones. Sabemos que en algunas declaraciones recientes se ha dado un número mucho más elevado, y entonces estas declaraciones o esta evidencia que nos va a servir para convencer a otros de la importancia de prevenir y controlar, solamente se puede formular si nosotros mismos tenemos evidencia del uso de antimicrobianos y de la resistencia antimicrobiana en México. Esta es una invitación abierta para todos los que trabajamos en hospitales, en comunidad, en instituciones académicas, en servicios del sector animal o ambiental, a generar información. En este mismo reporte se calcularon también los patógenos resistentes más comunes en México, y ustedes los reconocerán, sobre todo los profesionales de salud y aquellos que trabajan en IAS, en infecciones de atención asociadas a la salud, porque muchos de los patógenos que se estimaron como los resistentes más comunes en México son también IAS en hospitales, ¿no? Aquí vemos la barra lila, y aquí tiene que es las infecciones asociadas a la resistencia antimicrobiana, y ya habíamos visto las muertes, perdón, por infecciones resistentes atribuidas a la resistencia antimicrobiana. Lo importante es que tenemos Escherichia coli liderando las muertes, seguidas por Streptococcus aureus, Klebsielas, Pseudomonas por acá, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter definitivamente, entre otras, muy en línea con lo que estamos viendo ya en los reportes de las IAS en México, ¿no? Entonces hay IAS resistentes sin duda a los que este reporte de estimaciones tenemos que pues traducirlo ya en vigilancia para saber si concuerda o no con lo apreciado en las estimaciones. Bueno, también tenemos evidencia, y es parte de compartir esta concienciación sobre la RAM, es que en hospitales los antibióticos de mayor consumo son, de este reporte de PUCRA de la UNAM del 2022, son las cefalosporinas, los carbapenémicos, tristemente vancomicinas, penicilinas y quinolonas. Vemos peligrosamente cómo las cefalosporinas han aumentado
del 2017 al 2022, y los carbapenémicos bajaron su utilización y luego volvieron a subir, algunos otros han bajado. Pero esto es necesario saber para, dentro de los hospitales, tener una optimización de los antimicrobianos y poder compartir esta evidencia y compartir lo que vemos traducido a la resistencia antimicrobiana, ¿no? Volvemos aquí a nuestras estimaciones a nivel mundial del reporte de The Lancet, donde vemos México preocupantemente mostrando que Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación, pues era mucho mayor, los porcentajes de aislamiento con resistencia era mucho mayor que en el resto de algunos países de América Latina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Realmente aquí se puede apreciar que quizás haya una correlación, no lo sabemos, con el uso que estamos viendo en hospitales, ¿no? Porque estas estimaciones vienen mayoritariamente de reportes hospitalarios. Entonces, bacterias resistentes en México en seres humanos, específicamente en hospitales. Aquí podríamos dar pues una gran lista de lo que podemos decir a otros sobre la preocupación que tenemos en hospitales en México, pero los grandes mensajes es que hemos visto en aislamientos de hemocultivo, al menos hasta el 2022, de varios estudios, que Acinetobacter baumannii sigue siendo un gran motivo de preocupación por su resistencia a múltiples fármacos. Los gram negativos, específicamente E. coli, Klebsiella y Pseudomonas, son resistentes a diversos antimicrobianos y betalactámicos. De varios estudios también podemos apreciar esto. También se aprecia resistencia a carbapenémicos en menor medida, pero la hay, y en urocultivos hay E. coli, por ejemplo, en otro estudio de Miranda Novales de la UNAM, hasta el 90% resistente, por ejemplo, a ciprofloxacino y cefalosporinas de tercera generación. Una otra tercera gran amenaza, si quisiéramos decir 4 mensajes o 4 amenazas en México, en hospitales, serían los gram positivos, Streptococcus aureus y Enterococcus faecium. Los SARM y los enterococos resistentes a vancomicina específicamente. Y también tenemos resistencias a penicilina que igual no son quizás de importancia crítica, pero son de igual alto riesgo, Streptococcus pneumoniae y Shigellas. Aquí tenemos esta última lista actualizada hasta 2024 de patógenos prioritarios de la OMS, donde podemos apreciar que los enterobacterales pues están en el grupo crítico, como bien lo comentamos, enterobacteriales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, como bien lo dijimos, Acinetobacter baumannii, y de prioridad alta también encontraríamos a los enterococos, otros microorganismos como salmonelas, tifis, no tifis, que podemos encontrar también en el plano de una salud, que vamos a ver también, entre otras, Staph aureus y otros de grupos medios, ¿no? Es importante tener en cuenta esto y transmitir quizás la información más relevante o más fácil de recordar. Recordemos que la información visual o transmitir algo a través de algo visual que se quede en la memoria es la forma más fácil también de compartir conocimientos con el otro, sea quien sea la persona o los estudios que tenga la persona con quien se comparte esto. Y bueno, por haber mencionado una salud desde el principio, quiero retomar esto porque el hospital a veces se puede pensar como un sector independiente, el sector humano hospitalario, pero también el hospital tiene su propia interacción tipo One Health de las IAs, ¿no? Sabemos que en el hospital hay personas que pueden venir de sus casas, que pueden haber tenido alguna exposición, por ejemplo, a sus propios animales de compañía, y si no hay una prevención y control de infecciones, y sabemos que para eso hay políticas y personal que se encarga de eso, puede traer directamente con un enfoque muy claro de una salud las bacterias hasta acá sin que solamente se consideren. A veces solamente vemos como las IAs como un espacio cerrado que solamente ocurrió en el hospital, pero nos olvidamos que las personas vienen de fuera, ¿no? Es algo muy evidente, pero el hospital tiene su propia interacción One Health, ¿no? Y ahí mismo a veces solamente procuramos que los trabajadores de la salud cuiden esto, pero también están los pacientes que a veces entran a las salas donde no deberían de estar, los visitantes. Tenemos pues el ambiente hospitalario, por eso tenemos nuestros grupos de PCI, comités,
superficies, algunos patógenos también por vía aérea, o inclusive en algunos hospitales, animales de servicio. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, las transmisiones de bacterias resistentes, entre otras, ¿no? Y de no llevarnos a nuestras casas este tipo de amenazas. Entonces, el hospital, claro, no es una comunidad cerrada, está en contacto con las comunidades, con la comunidad y también directamente, imagínense un trabajador de la agricultura o un trabajador en el sector veterinario, también puede impulsar directamente este intercambio de microorganismos. Y también tenemos otros microorganismos que son de corte más ambiental, como estenotrophomonas, que el equipo de PCI está muy al pendiente de esto para evitar pues, una transmisión constante ahí en los mismos pacientes, entre el personal, etc. Entonces ya sabemos que este frente de la salud humana en hospitales es uno de los más importantes. Sabemos que además está la cuestión de la prescripción incorrecta, que hay un uso injustificado, tipo de antibiótico inadecuado, dosis inadecuada, duración larga, espectro amplio versus limitado. Aquí podemos echarnos una mano siempre de los PROAS o los programas de optimización de antimicrobianos para también incidir en la educación y concientizar a colegas, a pacientes, etc. No obstante, sabemos que dentro del uso de los antimicrobianos, en general en la salud humana, el 70% de los mismos se dan en la comunidad, así que sería injusto no hablar de la comunidad. Aquí tenemos algo de evidencia para existente del uso de antimicrobianos en el primer nivel de atención, es en particular del sector privado, de los consultorios adyacentes a farmacias, donde sabemos que hay, sobre todo después de COVID, una incrementada cantidad de consultas por faringitis aguda, diarrea aguda, enfermedades diarreicas agudas e infecciones urinarias agudas no complicadas. Y sabemos por diversos estudios, y aquí los citamos más abajo, también de la UNAM y otros del INSP, de algunos alumnos, que sin duda, a pesar de tener infecciones de corte viral, se sigue prescribiendo una gran cantidad de antibióticos o antivirales, ¿no? Para faringitis agudas, hasta el 90% en este estudio, que salió publicado en 2023, pero se hizo, me parece que en el 2017. Y de enfermedades diarreicas agudas también se prescriben, aunque sean de mayor cantidad las virales, siempre un antiparasitario o bien en su mejor caso antisépticos intestinales. Este estudio que se hizo con pacientes simulados se repitió en la comunidad. Lo está haciendo por parte aquí un estudiante, el doctor Mendoza, de parte del INSP, y lo que encontró es que en las EDAs se siguen dando mayoritariamente un porcentaje muy parecido al que estamos apreciando aquí, mayoritariamente fluoroquinolonas, ¿no? Tristemente, porque sabemos que podríamos tener antimicrobianos de pues una menor línea, ¿no? Y en otro estudio que tenemos también del INSP de encuestas de salida, también se apreció que en IRAS se da una gran cantidad de cefalosporinas de tercera generación. Este ya tiene unos años. Entonces vemos que sin duda la parte de concientización en la comunidad, ahora que tenemos otros factores que tienen que ver con el sistema de salud, que igual van más allá del uso de antimicrobianos, como la estratificación del propio sistema de salud en privado, público y los propios subsistemas que existen. Lo que sí podemos controlar es precisamente el uso de antimicrobianos, ¿no? Entonces tenemos este tipo de investigaciones que ya nos está diciendo que algo está pasando. ¿Qué vamos a hacer como profesionales de la salud si ya estamos viendo esta evidencia, ¿no? Para comunicar, se están prescribiendo antibióticos antiparasitarios cuando no se debe, ¿no? Aquí en el caso de IBUS, casi en todos los casos de este estudio en particular de la UNAM, se prescribió un antibiótico, aunque fueran IBUS pues no complicadas o asintomáticas, y la mayoría fueron fluoroquinolonas. Bueno, sin más, sabemos a veces cuando comunicamos este tipo de información las consecuencias evidentes, como que los medicamentos pueden llegar a ser más caros con la resistencia antimicrobiana. Tenemos que usar de segunda línea, las estancias hospitalarias
se pueden volver más largas, pero lo que tenemos que comunicar quizás diferenciadamente es a la población lo que le interesa. ¿Cómo vamos a convencer a la población? Quizás si le decimos, los medicamentos son más caros, serán más dosis intensivas, segunda línea, quizás esto no es de interés para la población que estamos teniendo blanco, ¿no? Esto es de interés, la primera parte, para los directivos que están interesados sin duda en los costos, para los profesionales de la salud hospitalaria. ¿Qué les interesa a la población en general? Y aquí voy con la importancia de tener o comunicar un mensaje diferenciado. Es importante transmitir en este aspecto a la población en general que el uso de antimicrobianos inapropiado, cuando por ejemplo se exige al médico, puede derivar en una disbiosis y esto en una pérdida de la calidad de vida, también en efectos adversos que pueden derivar en un incidente agudo. Y bueno, otra de las consecuencias no tan evidentes, pero con lo que tenemos que conectar también a otro tipo de audiencias, es el impacto que puede tener la pérdida de la eficiencia de nuestros antimicrobianos en el sector de ganadería. No solamente va a ser devastador para los productores, sino para los consumidores, porque los precios se van a elevar. Y por supuesto, teniendo una visión de una salud para los propios animales, porque les pasa lo mismo que a los humanos, no hay con qué defenderse, ¿no? Entonces hay que ver todas estas perspectivas, a quién voy a dirigir el mensaje cuando voy a concienciar. Y sin duda es importante saber que siempre los más afectados por estas decisiones de salud, a veces deliberadas o no, serán siempre las poblaciones más vulnerables y personas cayendo en pobreza extrema si esto sigue aumentando. Vamos a tener que abordar el tema de uso de antibióticos de animales y RAM, porque como dijimos, no estamos aislados en nuestros hospitales o en la comunidad. Entonces, como bien saben, el uso de antibióticos en animales, de otros antimicrobianos como antiparasitarios o antifúngicos, es a veces inapropiado. Hoy me voy a centrar en antibióticos. Sabemos que puede ser, como en el hospital, de manera preventiva o de manera metafiláctica, que es, hay un pollo, por ejemplo, en una cabaña que está enfermo y entonces le administramos a toda la cabaña antimicrobianos, que no es necesariamente lo más adecuado, porque aquí también se pueden hacer estudios epidemiológicos. Y sin duda la peor forma de administrar inapropiadamente antibióticos es a través de promotores de crecimiento, que es básicamente administrar antimicrobianos para que el animal gane peso, ¿no? Peso y masa, y esto se descubrió hace ya algunas décadas y se aprovechó para fomentar la seguridad alimentaria de cierta manera a través del hacinamiento y la ganadería intensiva, que no tiene que ser así, ¿no? Esto también se hace en los espacios de acuicultura y desgraciadamente en la acuicultura todavía es peor, porque tanto los residuos de antimicrobianos como pues esta presión selectiva sobre los microorganismos pasan directamente a los cuerpos de agua. De aquí quiero decir que la ganadería el uso de antibióticos en ganadería es mayor del 75% en general de todo el uso de antibióticos en todos los sectores, ¿no? Y recientemente tenemos la actualización de una estimación me parece que es de Chile, de que en acuicultura se utiliza cerca del 6% de todos los antimicrobianos en general, ¿no? Aquí tenemos en rojo, si no se ve, no sé si se ve mi mouse, pues cuánto se utiliza realmente en seres humanos. Tenemos un cachito de hospitales y la comunidad. Por aquí teníamos animales domésticos, que en realidad está subreportado, animales domésticos tendría que ser mucho más, y en cultivos también se utilizan antimicrobianos. Entonces, ¿cómo compartir esto con otros y cómo entenderlo para uno mismo, concienciarse a uno mismo para compartir con los demás? Básicamente, tampoco nos podemos cruzar de manos, aunque si uno no trabaja en la ganadería, puesto que el enfoque de una salud ya está tomado y es un compromiso que ha adquirido el gobierno y todos nosotros, trabajadores y participantes del gobierno y de la población, en que todos tenemos que compartir la información, ¿no? No solamente
dejarlo en manos de los productores o de los distribuidores en la ganadería, ¿no? Entonces, sabemos que en la ganadería hay diferentes interacciones, solamente para recordarlo, aquel uso de antibióticos que dijimos aquí puede fomentar la aparición de bacterias resistentes. Estas bacterias resistentes se excretan, por ejemplo, aquí en los pollos, y esas excretas se utilizan para las camas de las aves, y puede llegar aquí un productor y por contacto directo llevarse la resistencia a su casa, que es lo que comentábamos anteriormente. Resistencias cruzadas también aquí, no lavar bien los alimentos, usar la misma tabla, y esto impacta no solamente la salud humana, sino la salud animal, de la cual somos dependientes y a veces se nos olvida. Y por si alguien lo dudaba, porque a veces en la academia se presentan varias dudas, por eso mencioné la importancia de dar mensajes claros, las resistencias se comparten entre microorganismos en humanos y en animales, y esto se ha demostrado claramente, ¿no? Aquí se puede ver la correlación entre infecciones adquiridas domésticamente entre puercos y humanos, ¿no? Salmonelas, resistencias a tetraciclina. Entonces, no es que un humano no pueda adquirir una infección que se observó, resistente, que se observó aquí mismo en puercos, ¿no? Esto es de Dinamarca, pero también en México hemos visto la misma situación. Y resistencias, por ejemplo, ácido anhidríxico que vimos en la misma zona de humanos enfermos, vemos también en pollos, ¿no? Y vemos también con sus respectivas resistencias a diversos antibióticos. En otros estudios de corte académico también hemos visto pacientes con diarrea, por ejemplo, producida por E. coli, salmonelas y shigellas, que comparten las mismas resistencias con porcinos en consumo local. Y aterradoramente hemos visto también, y esto pues para los profesionales de la salud que saben muy bien los mecanismos de resistencia, el aislamiento de una cepa de Escherichia coli resistente a colistina, que ya es nuestro medicamento antimicrobiano de última línea, portadora de MCR, en una explotación porcina de México. Entonces hay que temer, sí, hay que estar pendientes y hay que hacer cuestionamientos también a los pacientes que llegan a sus instituciones, donde han estado, qué han comido. A veces se nos olvida esta anamnesis de cierta manera. Bueno, también hemos visto klebsielas productoras de carbapenemasas resistentes, aisladas de mastitis bovina, y créditos a los investigadores del instituto que han dado a conocer esta información. Entonces, es importante conocer que hay una transmisión de bacterias resistentes entre sectores, que no solamente, algunas quizás vemos más de corte hospitalario, como las pseudomonas o los acinetobacters, pero otras podemos esperar que estén transmitidas entre hospitales y humanos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un perro y un gato, los Streptococcus pneumoniae o Haemophilus, que puede uno estar pensando que no solamente vamos a observarlos en hospital, sino que hubo algo en la comunidad que los trajo para acá. Y pensar en los animales de abasto, incluyendo la acuicultura. Y aquí pensaríamos en amenazas urgentes por la CDC, como enterobacterias resistentes a carbapenemasas, o los mismos Clostridium difficiles, o amenazas graves como Campylobacter resistentes, salmonelas no tifoideas resistentes, entre otras. Algunas podemos esperar más a través de los alimentos, y otras podemos esperar más de personas que se dedican propiamente a la producción de alimentos, es decir, a los productores que están en contacto con los animales. Podemos explorar cierto tipo de bacterias. Y en materia de inocuidad, los que consumieron ya enfermedades transmitidas por alimentos resistentes, podemos pensar en salmonelas no tifoideas resistentes, podemos pensar en enterococcus, podemos pensar en Campylobacter resistentes, entre otros, ¿no? Entonces, y E. coli, por supuesto. Entonces, es muy importante saber o pensar de dónde puede venir esta enfermedad. Y aquí esta diapositiva, aunque parece complicada, lo único que quiero transmitir es que es importante entender que los patógenos resistentes se pueden clasificar por especie, y así se deben de entender. Si llega, por ejemplo, una persona que trabaja como productor ganadero con puercos, podemos esperar salmonelas resistentes a cefalosporinas, a fluoroquinolonas.
Si por el contrario de repente vemos alguna cuestión resistente, por ejemplo, en un trabajador avícola, podemos esperar Campylobacter jejuni resistente a fluoroquinolona. Entonces, esta información es importante para saber discernir lo que vemos en el hospital y o en la comunidad, ¿no? Ahora, también, como dijimos, es imposible hablar de RAM sin hablar del consumo de antimicrobianos. Desgraciadamente, aquí es otro lugar donde tenemos que seguir generando todavía evidencia en México. Y sí que se la genera, Senacica está haciendo una gran labor para esto. Sin embargo, el reporte con el que se cuenta en este momento es agregado en las Américas. ¿Y qué sabemos? Que en animales se utiliza una gran cantidad de penicilinas, macrólidos, fluoroquinolonas, que sabemos que son de alta importancia para el ser humano, y cefalosporinas, afortunadamente en menor grado, pero esto es acumulado por todas las Américas, entonces no tenemos el dato de México y por ende no podemos hacer intervenciones aquí ni hacer realmente qué compartimos con nuestros productores, ¿no? Esto es una invitación a las personas del sector animal para pues compartir esta información si es que la tienen con las personas que trabajan en el sector humano. Aquí tenemos los promotores de crecimiento que en teoría no deberían ser utilizados por 13 participantes en las Américas y se utiliza colistina, por ejemplo, dos países lo reportaron, eritromicinas, entre otras. En México se cuenta con un acuerdo, una prohibición como parte de la NOM 064 para evitar este tipo de promotores de crecimiento. Sin embargo, la verdad es que falta actualizar este acuerdo para incidir en algunos de estos promotores de crecimiento que son pues de última línea para los seres humanos, ¿no? Y de aquí esta tabla es actualizada sobre los antimicrobianos críticos para la medicina humana y veterinaria. Hay algunos antimicrobianos que solamente se deberían utilizar en humanos, como que son de ultimada importancia para nosotros, los glicopéptidos, los carbapenems, cefalosporinas de tercera, de cuarta, de quinta, con inhibidores de beta-lactamasas. Y hay otros que también son importantes para la supervivencia de los propios animales, ¿no? Cefalosporinas de tercera y cuarta generación sin inhibidores, quinolonas, las polimixinas, ni modo, también son importantes para su salud. Entonces, ¿hasta dónde? Y hay otros que solamente se consideran que no están autorizados en humanos y se consideran para los animales. Entonces, es importante conocer esta clasificación para saber qué limitamos más para allá, más para acá, más bien en la parte humana, y que también es importante para los animales, que sabemos que el bienestar de los animales reditúa en nosotros también. No hay que olvidarlo porque siempre tenemos una visión muy antropocéntrica de esto. ¿A qué aspiramos? ¿Qué tenemos que hacer como país? Tenemos que generar evidencia para convencer a otros, a cualquiera de estos agentes que mencionamos al principio. Este es un reporte del Reino Unido donde se tiene, por ejemplo, muy interesante la resistencia documentada a lo largo de los años, pero también versus las ventas de antimicrobianos. Y vemos que disminuye las ventas de antimicrobianos y también la resistencia. Entonces, esto es para E. coli en particular. Necesitamos saber esto para convencer a los tomadores de decisiones, para convencer al otro, a nuestros colegas, a las personas de a pie. Tenemos que seguir trabajando para generar evidencia. Y también es importante transmitirle a otros que no es una utopía lo que estamos planteando. Sí funcionan las estrategias para optimizar el uso de antimicrobianos en animales de producción. Y miramos quizás, por ejemplo, a países como lo es Dinamarca, pero no es imposible trasladar esto aquí en México. Aquí se usaban en azul los promotores de crecimiento, los antibióticos de promotores de crecimiento, y se retiraron por completo. Y también a través de los años se disminuyó el uso de fluoroquinolonas y luego de cefalosporinas de tercera generación, se limitó y se temía que iba a haber un rebote en que los animales se iban a empezar a enfermar por este retiro de dos antimicrobianos que vimos que son importantes para ellos también. Sin embargo, vimos que se mantuvo. Al principio aumentó el uso de antimicrobianos para aguantar un poco las enfermedades de los animales, pero luego vimos que ya no se necesitó más. Entonces aquí vemos que las estrategias sí funcionaron, se disminuyó el uso y por ende, cuando nos refiramos a
a la resistencia antimicrobiana, que es la gráfica que me falta aquí, seguramente estaría disminuida. Hicieron un gran trabajo implementando otro tipo de cosas como medidas de bioseguridad, por ejemplo. Aunque no se ve aquí muy bien lo que quería decir, lo que queremos seguir transmitiéndoles es que para concientizar es importante seguir generando evidencia, y la generación de evidencia se ha hecho muy por separado entre sectores. Un aplauso también al sector humano, que se está modernizando en México en cuanto a IAS y el reporte de resistencias en hospitales, pero también al sector animal con su Programa Nacional de Vigilancia de la RAM, de inocuidad, ¿no? Entonces, tenemos que también, más allá de reportar cada uno, pensar en qué datos de aquí nos pueden servir para, de animal, nos pueden servir para el sector humano, y de humano para animal, y también no solamente la parte de inocuidad, o sea, del punto de venta de los animales, de no rastro y ventas de alimentos o unidades productoras pecuarias, sino también pensar en vegetales, en resistencias en acuicultura, en camaronicultura, y en otras cuestiones como animales o pequeñas especies. Y en el sector ambiental, que sabemos que hay interacciones siempre entre el uso de antimicrobianos y las resistencias. Ahí podemos pensar en aeromonas o en estenotrofomonas, o cuestiones inclusive que interactúan con la biodiversidad, y podemos quizás hasta pensar en algo que no sea bacterias, por ejemplo, en hongos, ¿no? Por aquí tenía una diapositiva, seguramente llegaré a ella. Entonces, la importancia de la vigilancia de la RAM integrada es también sumarle la vigilancia del consumo de antimicrobianos para entender lo que pasa. Esta información compartida e interpretación da lugar a una integración, una eficiencia de los datos, y por ende también de seguir concientizando y dar el mensaje que queremos a las audiencias que queremos. Aquí tenemos a las pequeñas especies, y en el caso de las pequeñas especies, creo que el mensaje es más claro si se dirige a los prescriptores, puesto que en la parte de los usuarios es un tema más de prevención y control de infecciones. Por ejemplo, si uno va a un veterinario, es importante lavarse las manos antes y después, no estar ahí en la mesa de operación, tener cuidado con los alimentos crudos que se le dan a sus mascotas, tener ciertas medidas de limpieza. Pero para los prescriptores es importante, pues, medidas de prescripción como sería en un PROA en humanos, ¿no? Aquí sabemos que el uso de antimicrobianos en pequeñas especies es similar o más bien se utilizan antimicrobianos críticos para la salud humana o de alta importancia. Esta es una gráfica proveniente de información de Canadá, pero sabemos que normalmente se utilizan cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas, que ya vimos que también para nosotros, o sea, los seres humanos, son importantes. Entonces, hacerse consciente de qué estamos recetando o prescribiendo aquí y qué nos va a pues dar como consecuencia en la parte humana, ¿no? Sabemos que en la parte de pequeñas especies vamos a observar Streptococcus resistentes a meticilinas, E. coli productoras de BLES, SARMs, Klebsielas y Acinetobacter, que ya vimos que es de primera importancia, ¿no? Aquí está lo que mencionaba, también una comunicación clave, no solamente a los prescriptores que hoy me ven, al personal de salud, a todas las audiencias, es que estamos invadiendo los espacios animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a quienes gustan del ecoturismo o de ir a interactuar con animales de abasto, como por ejemplo gallinas, saber que al invadir los espacios de animales también podemos entrar en contacto con Candida auris resistentes, que son son críticas, son de importancia crítica, de resistencia crítica, porque ya no tenemos a veces con qué tratarlos, y podemos entrar en contacto con Aspergillus fumigatus, y luego a estas personas las vemos en el hospital directamente. Y esto está presente en la tierra, esta resistencia a los azoles, en las aves, etcétera. Entonces, es importante tener clarísimo el enfoque de una salud. También, como saben, los plaguicidas se utilizan en gran escala en la agricultura en plantas ornamentales. Podemos ver streptomicinas, oxitetraciclinas, gentamicinas, triazoles. Pueden ver esta gráfica de Estados Unidos, cómo se ha aumentado el uso de plaguicidas.
peligrosamente las ivermectinas. Pero yo me atrevo también a preguntar si nuestra labor como profesionales de salud no incluye también, más allá de pensar en la gran agricultura, el espacio urbano, ¿no? Esta fumigación que cada vez más todos nosotros utilizamos y que podemos comprar plaguicidas en la tienda de la esquina y utilizarlo para plantas ornamentales de nuestra casa, de nuestro condominio, ¿no? ¿Cuántas personas profesionales de salud no saben o no se enteran quizás que donde viven, en su unidad habitacional, hay fumigaciones cada mes con antimicrobianos que pueden poner sobre la mesa más resistencia de la que hay y no saben y se las llevan a sus lugares de trabajo, ¿no? Y sin mencionar el daño que causa sobre otro tipo de fauna e insectos como son las abejas que repercuten en la seguridad alimentaria. Y recordar, como parte de esta concienciación propia y de los demás, que todo vertido de residuos de antimicrobianos en aguas llega a cuerpos de agua. A veces las personas no son conscientes de eso, nada más se lavan las manos o van al baño, pero no saben a dónde va esa agua. En ocasiones van a plantas de tratamiento, pero en ocasiones en provincia, por ejemplo, se va directamente a, a fosas sépticas. Entonces hay una interacción directa con las aguas subterráneas o con los ríos entre estas bacterias o estos microorganismos resistentes, ¿no? Entonces es importante ser consciente, hacer más preguntas, y esto va para todos, no solamente para la población en general, para nosotros mismos, trabajadores de la salud, ¿no? Y recordar que los antibióticos sufren cierta biodegradación, pero hay residuos y se ha encontrado sobre todo en espacios hospitalarios, organismos resistentes, por ejemplo, en aguas residuales de hospitales, también en trabajos del Instituto Nacional de Salud Pública se han encontrado Klebsiella resistentes a cefalosporinas, que ya sabíamos, ya habíamos visto en las diapos anteriores que vemos en hospitales y pasan al ambiente. Y bueno, hay muchas incógnitas en el ambiente, pero ya sabemos que se van para allá. E. coli, principalmente con betalatamasas de espectro extendido, resistentes a fluoroquinolona, a Acinetobacters, resistentes que pasan al ambiente, ¿no? Resistentes a múltiples fármacos. Y ahí luego hay gente nadando, ¿no? Entonces, es importante saber como ciudadanos qué pasa con nuestro uso de antimicrobianos y también con lo que se vierte, ¿no? Y traigo a la mesa también este estudio donde se ve que, pues, donde vemos las mayores concentraciones de antibióticos y vemos en el agua superficial que sale de las industrias, es sin duda donde vemos más antibióticos. Y estos son potencian la resistencia antimicrobiana. Seguidito de un lugar que conocemos bien, que son los hospitales, donde el fluente a veces no se trata por plantas tratadoras, y seguimos con los municipios, y luego encontramos también grandes cantidades de antibióticos en aguas residuales tratadas, luego ríos y mar. Y en este estudio reciente de colegas del instituto vemos que también hay grandes incógnitas y esto es difícil de compartir, la verdad. Entonces, más que concientizar, hace imperativo el desarrollo de investigación. ¿Por qué? Porque vemos que en aguas crudas hay microorganismos resistentes como Escherichias, y vemos que cuando se tratan, pues ya no están, ¿no? Y vemos Klebsiella en aguas crudas y cuando se tratan disminuyen sin duda, pero vemos que algunos otros microorganismos como cocos, pseudomonas y cosas que no estaban allí antes, ahora están en esas aguas tratadas y son incógnitas que tenemos que saber para poder compartir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese tratamiento? Necesitamos investigación para entender cómo funciona el pH, la temperatura y qué otros métodos de tratamiento tenemos que utilizar. Quizás los métodos primarios o secundarios biológicos no sean suficientes, tenemos que escalar a métodos terciarios, ozonización, UV, etcétera. Una cosa que también pasa en ámbitos hospitalarios, comunitarios, etcétera, etcétera, es la eliminación inadecuada de antimicrobianos que se va a contaminar aguas y suelos, promocionando, ahora sí, promoviendo la RAM. Y es que la mayoría de la gente no sabe que son residuos de manejo especial y que en México tenemos también algunas instituciones a cargo de esto, en la parte de asociaciones de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil, como el SINGREM, Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos, que con hornos térmicos ahora sí que incineran el residuo, pero las personas, ya sea de los hospitales o de a pie,
ya sea terminan estos antimicrobianos en el WC o en el relleno sanitario o tirar al agua. Este es un estudio de África, si mal no recuerdo, pero sabemos que en México, por algunos estudiosos del tema, 46%, nos dicen que 46% los depositan, los antimicrobianos, en la basura del hogar. ¿Y esto dónde va? No nos hagamos como que no sabemos, van a rellenos sanitarios o a cuerpos de agua, etc. Ya casi termino, muchas gracias. Y es importante para concientizar, aprender de lo pasado, adelantarse a las emergencias. Vimos COVID-19, cómo tuvo un gran impacto en el uso de antimicrobianos, es decir, el uso de antimicrobianos que no debería haber sido por ser un virus, y en exacerbar la RAM. Para ello hay varios estudios que lo comprueban. Vimos que los PROAS estaban extenuados, en algunas veces, en ocasiones colapsados, entonces tenemos que adelantarnos a las emergencias, compartir esto, y vimos también el poder de la infodemia, de esta sobreabundancia de la información. Aquí tenemos que hincar el dedo, profesionales de la salud, población, tomadores de decisiones, para evitar cosas como las que vimos, como uso de antimicrobianos veterinarios para el ser humano que no eran específicos para lo que estábamos tratando. Vimos también otras cosas indirectas como el incremento de uso de biocidas y desinfectantes para atenuar el virus y un mayor uso de EPP y plásticos de un solo uso que ahora sabemos con evidencia que forman, y que no sabemos bien cómo tratarlo para evitar la RAM, pero forman balsas donde se suben básicamente los microorganismos resistentes y pueden llegar hasta los rincones más lejanos de la Tierra, y que los nanomateriales y metales pesados, en los primeros, por ejemplo, que se consideran mucho en la medicina, también pueden ser o formar parte de esta coselección y corresistencia que se involucra en esta expresión de la resistencia, ¿no? Entonces, la investigación también es necesario que se involucre para poder seguir compartiendo y concientizando sobre la RAM, ¿no? Poco sabemos, sobre todo, del papel que tienen los microorganismos comensales que ya muestran resistencia antimicrobiana en fuentes humanas también, ¿no? En la comunidad ignoramos un poco la direccionalidad, tenemos que estudiar un poco más sobre las clonas, la trazabilidad de la resistencia, las sinergias. Por supuesto, ¿qué nos va a costar más, qué nos va a costar menos para hacer algo que le interese a nuestras instituciones? Y seguir investigando sobre mecanismos de resistencia que en un tema tan complejo como el RAM no podemos abordar en el tiempo que hoy nos están dando aquí. Sin embargo, pues aquí llegamos recordando que la RAM supone una grave amenaza para la salud global, pero no solamente imaginemos salud global humana, sino salud global humana, animal y ambiental. No podemos seguir pensando que lo que hagamos a la salud animal no nos va a llegar de vuelta a repercutir sobre nosotros. Entonces, estas cosas que vemos en hospitales sin duda son de relevancia. Tenemos que aprender a compartir con el otro, educar al otro, educarnos a nosotros mismos y compartir con todo nuestro entorno. Gracias por su atención de parte de la línea de investigación de medicamentos en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Jennifer, por su aportación. Continuamos con la presentación y al término de esta sesión podremos pasar a una ronda de preguntas para los panelistas. Muchas gracias. Adelante, doctor Rosbel Toledo. Bien, vamos a tocar prácticamente 3 temas muy rápido y voy a aprovechar un poco el tiempo que tenemos. Lo primero, comentarles que este tema de RAM, pues justamente es de mucho interés del sector salud, de la Secretaría de Salud, y lo ha tomado muy importantemente el Comando Interinstitucional del Sector Salud, que lidera la doctora Célida Duque, el maestro Marcos Cantero, del Consejo de Salubridad General, y el resto de directores médicos de las instituciones, el ISSSTE, Pemex, Sedena, SAMAR, etcétera. También, por supuesto, las direcciones generales de la Secretaría de Salud. En este caso, el COIS ha buscado, de alguna manera, esta estrategia, difundirla a través de la ENARAM, y esta es una de las vertientes que se está buscando consolidar desde el lado educativo, hacer una propuesta de contenidos con la Estrategia Nacional contra la RAM dentro de los planes y programas de estudio del área de la salud. Prácticamente la Dirección General de Calidad y Educación en Salud está integrando un equipo interinstitucional, como mencioné hace un momento,
justamente para identificar los contenidos relacionados con la ENARAM, para poderlos incluir en los planes y programas de estudio del área de la salud, no solamente de medicina, también de enfermería y de otras relacionadas con la prescripción de medicamentos y también con áreas que tampoco prescriben medicamentos. Entonces se identificaron las áreas relacionadas con la RAM, sus competencias, temas, así como sus ámbitos y niveles de aplicación por profesión de la salud. Se identificaron estas áreas relacionadas con la RAM y como fueron biología molecular, microbiología, infectología, farmacología, salud pública, normatividad en aplicación obligatoria de la RAM, procesos de vigilancia epidemiológica, economía de la salud, ética y bioética. Y se identificaron también niveles de aplicación según las profesiones de salud, como ven en pantalla. De este tema, este proyecto está en proceso en este momento. Hay reuniones semanales en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud para poder tener una postura muy formal con las universidades y formalizar la obligatoriedad de estos temas dentro de la formación de los profesionales de la salud. Comentar que obviamente forma parte de las atribuciones de la Secretaría de Salud el dar las opiniones técnicas académicas a las universidades y en caso de que se considere obligatorio estas temáticas de RAM, pues si las universidades no las incluyen en sus programas académicos, después en sus reevaluaciones o recertificaciones, por llamarlo de alguna manera, pues no podrán tener esta opinión técnica favorable, por lo que se hace un esfuerzo importante para que desde la formación haya una conciencia y aumento en las competencias y en los conceptos de la resistencia antimicrobiana para el personal de salud. Muy bien. El segundo tema, que nos vamos a ir así muy rápido, es justamente qué se ha hecho por parte del sector para la capacitación en resistencia antimicrobiana. En este momento daremos de forma muy rápida lo que se ha hecho a través del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Y posteriormente, posterior a mi conferencia, escucharemos lo que también ha hecho de manera institucional el IMSS y el doctor Ojino Sosa nos dará una explicación mucho más amplia al respecto. Comentar que, por supuesto, se construyeron los contenidos educativos por parte del grupo sectorial del COIS, entre ellos la doctora Alexia de la Torre, por ejemplo, y también otros profesionales de las instituciones. Y se integró el contenido y se montó en la plataforma de CIESABI. Pueden ver los logos de las diferentes instituciones participantes. Y el contenido está montado en la plataforma y este es virtual, asíncrono, gratuito y de un amplio alcance, como veremos a continuación. Solo recordar que justo el 9 de noviembre el Consejo de Salud General menciona la obligatoriedad de la ENARAM para que se implemente en las diferentes organizaciones y que el COIS favorecerá la implementación de la estrategia. Entonces se establece en las entidades federativas también comandos estatales, que son los 6 comandos estatales interinstitucionales del sector salud, y surge como un acuerdo de CONASABI, del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, este acuerdo 02 primero CONASABI 2023, que menciona que todo el personal de salud del primer nivel de atención personal médico del primer nivel de atención debe de tomar este curso en todas las instituciones en la plataforma de CIESABI. Como saben, CIESABI es una plataforma sectorial alojada en el IMSS Bienestar y estos son los resultados que se han obtenido al momento. La programación del personal médico de primer nivel hasta 25.459 con una capacitación del 97% de hasta 24.658 con un seguimiento específico por cada estado y también por cada institución. Este seguimiento lo hace directamente CONASABI. La tendencia de la capacitación pues, fue bastante incremental desde el 30 de junio de 2023 hasta el 10 de junio que tenemos este último corte, con hasta 170.603 personas capacitadas, personal de salud, no necesariamente médicos de primer nivel, sino personal de enfermería o personal de salud en formación, que también están incluidos en esta gráfica. Entonces, como vemos, se ha tenido una capacitación masiva a nivel nacional desde la plataforma. Adicionalmente, una más de las estrategias fue este foro educativo que también nos explicará el doctor Ojino, que se dio de manera presencial
y que amablemente fue alojado también su contenido en la plataforma de CIESAVI, llegando a tener, por supuesto fue destinado a personal de formación y en un corte del 31 de mayo hasta 5.056 personas se han capacitado en este foro que se realizó en el IMSS. Y esta es la estadística al 10 de junio, hasta 18.000 personas capacitadas. Pero más allá de hablar de los números y de las personas capacitadas, siempre es importante hablar, y por eso me gustó mucho este módulo de RAM y este tema de concientización. No es suficiente con tomar un curso, hacer una evaluación, que ésta sea probatoria y tener una constancia. Se requiere realmente generar un cambio en el comportamiento, una adquisición de conocimientos, habilidades y prácticas que generen una cultura en la organización y que impacten en los resultados en salud, en la salud de la población y en este caso en evitar la resistencia antimicrobiana. Por eso les planteo esta diapositiva. Si quisiéramos reflexionar un poco más sobre resistencia antimicrobiana, está muy relacionada, por supuesto, con la prescripción de antibióticos, cuando estos posiblemente sean innecesarios o tal vez se recetan cuando son los inadecuados, los que no corresponden de acuerdo a la patología que se tiene o al microorganismo, o tal vez se dan adecuados pero con dosis incorrectas o con una frecuencia incorrecta. Y vale la pena preguntarnos por qué sucede esto. Puede ser que tenga dudas el personal de salud, tal vez todavía no tiene las competencias suficientes, tal vez hace falta capacitación, repasar, etcétera. Tal vez lo hace por presión, que puede ser por el paciente, de, pues doctor, ¿cómo no me va a recetar antibióticos si tengo tos? ¿No? O tal vez presión también por los colegas, esto también puede suceder. También puede ser por desconocimiento, y eso me hizo recordar una frase que me gusta mucho, que dice, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te vas. Y eso es importante porque el personal de salud pudiéramos no tener las competencias, no tener el conocimiento todavía, y por eso estas sesiones de educación continua y permanente. Pudiera no estar la actitud suficiente de justamente hacer conciencia que esto es una afectación importante, relevante para la persona que tenemos enfrente, para la población que atendemos y para el sistema de salud en general, y que tiene que ver con temas de comportamiento y de actitud. Y otro por qué, acuérdense que siempre hay que hacer el análisis del por qué. Es un momento de decisión. En el momento que el personal que prescribe medicamentos toma la decisión de prescribirlos, toma la decisión de prescribir cuál, en qué frecuencia y qué dosis, viene justamente de algo que se llama el momento de la verdad. Y quiero explicarles este momento de la verdad muy rápidamente, con un ejemplo. Tenemos una disyuntiva siempre, suena el despertador en la mañana y decimos, ¿lo apago o no lo apago? Sí, lo apago. ¿Me levanto o no me levanto? Bueno, me levanto. ¿Me baño o no me baño? Bueno, me baño. Todo el día estamos tomando decisiones. Eso es, ese momento donde tomamos la decisión se conoce como momento de la verdad. Este es el ejemplo que quiero poner. ¿Quiénes de ustedes dirían que comer frutas y verduras es saludable? O que es bueno, algunos, y otros dirían tal vez que pizzas y papas y hamburguesas son buenas, y está ese momento de qué decido, qué tomo, qué es bueno, qué es malo. Para salir y romper este paradigma, en vez de decir qué es bueno o qué es malo, vamos a analizarlo en nuestra mente, y eso tiene que ver con el comportamiento. Tenemos tres personajes en nuestra mente, el padre, el adulto y el niño. El padre dice, es que tú debes de, tú tienes que, y el niño contesta, es que yo quiero o no quiero. Afortunadamente tenemos un tercer personaje que es el adulto, que dice, bueno, veamos qué es conveniente. No es que deba o tenga que, no es que quiera o no quiera, veamos qué es conveniente. Y en este ejemplo que ponemos, pues tal vez es conveniente, de acuerdo a mis metas de salud, elegir tal o cual alimento. Entonces ya no es que sea bueno o que sea malo, sino lo que es conveniente. Y esto es importante mencionarlo. Siguiendo el mismo ejemplo, si ahorita alguien estuviera a dieta, pero por ahí se presentan unas galletitas, dice, bueno, pues nadie sabe que estoy a dieta, pues me las como, al fin que nadie me ve. ¿Ok? ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Realmente nadie nos ve? Nadie me ve, pero yo sí me veo. ¿Ok? Entonces, sí me como la galletita y yo sé que estoy violando mi acuerdo de bajar de peso o hacer una dieta, etcétera, y soy el único que queda mal conmigo, pero yo sí me veo. ¿Ok? Esto es importante y este es un ejemplo de cuántas veces ponemos en los accesos de los servicios de salud a personal de vigilancia o guardias a hacer el filtro o el triage.
porque al fin que nadie nos ve. Todo proceso que no es supervisado entra en este concepto de al fin que nadie me ve. ¿Okay? ¿Y por qué se los digo? Porque esto se resuelve justamente identificando competencias técnicas y reflexionando sobre los principios como personal de salud, como la integridad, valor, compasión, responsabilidad, excelencia, servicio, etcétera. Estos son otros ejemplos clínicos. No hago asepsia o antisepsia para canalizar a un paciente porque al fin que nadie me ve. No hago higiene de manos antes del contacto con el paciente porque al fin que nadie me ve. No levanto los barandales porque al fin que nadie me ve. No hago la pausa quirúrgica porque al fin que nadie nos ve y caemos en cierta complicidad como personal de salud, ¿ok? Y eso pasa también con la prescripción de antibióticos. No prescribo adecuadamente o prescribo indiscriminadamente porque al fin que nadie me ve. ¿De acuerdo? Por eso es importante estas reflexiones. ¿Realmente lo estoy haciendo de una manera adecuada? Y regresamos a esta imagen. Ya repasamos esta parte. Es momento de decisión, momento de la verdad. ¿Debo o no debo? ¿Quiero o no quiero? Reflexionar qué es conveniente. Y lo que es conveniente es capacitarse, incrementar competencias, evitar la presión del paciente, de los colegas, orientar a las personas y al equipo de salud, conocer, saber qué es lo que debemos de prescribir, cuándo, en qué dosis, etcétera. Decidir lo adecuado y educar a las personas que atendemos también. También identificar qué no es conveniente. Poner en riesgo a las personas o a los animales, como nos dijo bien la doctora Jennifer, y poner, por supuesto, el riesgo de resistencia antimicrobiana, que es una afectación real a mediana o a largo plazo. Cuando la persona está hospitalizada, ya ningún antibiótico le hace, pues la persona al final pues, cae en cierta alergia inmunológica y ya no hay ningún otro método o antibiótico para salvar a la persona y puede hasta fallecer. Entonces, es una afectación real que sucede en este momento, en el momento de la verdad, cuando estoy prescribiendo o no un antibiótico, y por supuesto una afectación económica al sector. Es importante mencionarlo porque a veces lo vemos como algo muy ajeno a nosotros, pero en temas de economía de la salud, cuando estamos destinando recursos a algo, no lo estamos destinando a otra cosa. Entonces, si estamos destinando o estamos afectando económicamente al sistema, estamos descobijando al mismo sistema donde pudiéramos atender mejor otras patologías crónicas o que ponen en mayor riesgo la vida, etcétera, etcétera. Y recordar, por supuesto, lo que acaba de comentar la doctora Jennifer, que no nos enfocamos solamente a la salud humana, también esto recae en personal que atiende animales también, y por supuesto, como bien lo mencionó la doctora, aspectos medioambientales en una sola salud. Pues básicamente eso es toda la aportación y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rosbel, por sus aportaciones. A continuación, continuamos con el doctor Jesús Ojino para poder concluir este panel de expertos. Muchas gracias. Adelante, doctor Ojino. Muy buenas tardes. Me voy a permitir compartir de la presentación. Un segundo, de favor. Por alguna razón no me permite compartir el archivo. No sé si tenga que tener autorización para ello, no creo. Si gusta puede enviármela, doctor, por WhatsApp y ya la comparto. Perfecto, denme un segundo. Paris, ¿verdad? Servidor, doctor. Muchas gracias. Pues voy a aprovechar el tiempo en lo que hago la transferencia de la presentación. La verdad es que estoy muy agradecido por la invitación a este foro de RAM. Un tema realmente de gran controversia, como ya lo citaba la doctora Jennifer en su excelente presentación, ¿no? Todo el comportamiento epidemiológico y más allá del impacto que tiene la resistencia antimicrobiana en el mundo, de ahí que es la gran relevancia pues de hacer esta conciencia de la resistencia antimicrobiana, pero sobre todo la importancia de la educación como un mecanismo para tratar de contrarrestar lo que es la resistencia antimicrobiana y sobre todo, pues de alguna manera, racionalizar el uso de los antimicrobianos a nivel hospitalario, pero no solamente en la atención, sino también en el uso veterinario o en el uso agrícola, que de alguna manera impacta de manera negativa en cuanto a la efectividad de los antimicrobianos.
De ahí que es la relevancia de este tema, ¿no? Por otro lado, y algo comentaba en cifras la doctora Jennifer, ¿no? Que si nosotros no hacemos nada ahorita que todavía estamos relativamente a tiempo en el 2024, en unos 25, 26 años, pues vamos a sufrir aún más las consecuencias relacionadas con la resistencia antimicrobiana, un impacto en la mortalidad, un impacto económico y entre otros aspectos que no necesariamente medimos, pero que están relacionados con la muerte asociada a la resistencia antimicrobiana. Es tanto el impacto que puede llegar a causar la resistencia antimicrobiana que si de alguna manera no hacemos algo, pues en el 2050, durante esta presentación, pues ya hubiéramos muerto muchas de los asistentes que estamos aquí. Se hace referencia hasta que cada 3 segundos puede llegar a morir una persona en el 2050 por la resistencia antimicrobiana. Bueno, ya aquí están proyectando la presentación. La verdad es que voy a ser rápido en las primeras láminas relacionadas. Doctor, ¿sí se ve de manera completa? Es correcto, muchas gracias. Gracias, doctor. Y me pasa la siguiente, de favor. Y en este sentido, pues, parte de hacer introducción al tema y sobre todo conciencia, ya se decía, ¿no? Cómo es una amenaza para la salud y el desarrollo mundial de este tema de alto impacto, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como una de las 10 principales amenazas en salud pública que enfrenta la humanidad. Y esto simple y sencillamente se debe al uso indebido y excesivo de los antimicrobianos como el principal factor de la aparición de patógenos fármaco-resistentes. De ahí que es uno de los principales factores que condiciona la resistencia antimicrobiana. Por eso tenemos que implementar medidas no solamente institucionales, sino también sectoriales de manera urgente para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que ese todavía es más corto, es al 2030, o sea que estamos a menos de 6 años para dar cumplimiento con estos objetivos y dentro de ellos pues obviamente está el componente de la educación. ¿Me apoyas con la siguiente, de favor? Y en ese sentido, pues tenemos que implementar una serie de estrategias clave para promover prácticas de prescripción responsable, ya que uno de los principales factores es la prescripción. En ese sentido, pues podemos hablar desde comprender la importancia de una prescripción responsable. Es relevante resaltar las consecuencias, así como las infecciones graves, los costos de la atención médica más altos y obviamente las mayores tasas de mortalidad. Y aquí en el medio, pues obviamente hace referencia a la educación. En este caso, la educación permanente en salud como uno de los objetivos de desarrollo sostenible para este 2030 que debería darse cumplimiento, es decir, fomentar la educación permanente a todos los médicos en cuanto a las pautas actuales de tratamiento, fortalecer la comunicación médico-paciente oral. Por ahí comentaba el doctor Rosbell que la gran mayoría de los pacientes familiares está acostumbrado que si un médico no receta algún antibiótico, pues tienen duda de su formación, ¿no? Cuando realmente pudiera ser un padecimiento viral que en el 70% de los casos o más, pues no requiere de un antimicrobiano salvo que haya una coinfección. La siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, pues tenemos que fomentar nosotros la toma de decisiones con base a la evidencia científica a través de insumos o instrumentos como son las guías de práctica clínica, los protocolos de atención, pero también dar seguimiento y monitoreo, así como también promover alternativas de los antibióticos. No todo requiere de un antibiótico, sino hay medicamentos que pueden ayudar a fomentar el manejo de estos pacientes. Y algo muy importante que es una de las tendencias que tenemos que trabajar como profesionales del área de la salud, fomentar la interdisciplinariedad y el interprofesionalismo en la toma de decisiones para todos nuestros pacientes en cualquier padecimiento, de tal manera que fortalezcamos la toma de decisiones y en ese sentido podamos nosotros favorecer un mejor pronóstico y sobre todo un manejo de los padecimientos, en este caso infecciosos, que requieran del uso de antimicrobianos. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que buscar algunos mecanismos y hablábamos de ellos como la educación es un pilar fundamental para poder nosotros hacer conciencia, pero también fortalecer los conocimientos
las habilidades, las destrezas, las actitudes, para que todo el profesional de la salud que se forme, pues no solamente sepa el saber, sino también el saber hacer, pero lo más importante es el saber ser como profesional del área de la salud. Y en ese sentido, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Unidad de Educación e Investigación en Salud, cuenta con la Coordinación de Educación en Salud. Una coordinación pues que tiene dentro de sus procesos sustantivos el de formar los recursos humanos para la salud, tanto institucionales como extrainstitucionales, así como también pues proporcionar a sus trabajadores del área de la salud la educación permanente a través de diferentes actividades de capacitación que se pueden implementar para, pues, obviamente fortalecer las competencias y habilidades en su quehacer del día a día. Bueno, él tiene su misión, su visión y obviamente sus propios valores en estos temas y procesos que integran la coordinación de educación en salud. Y bueno, ustedes podrán accesar a toda esta información a través de la liga que les presento en esta lámina relacionados con la coordinación de educación en salud. La siguiente, por favor. En esta lámina podemos ver los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de esta coordinación, tanto estratégicos, operativos, pero también de gestión. Y dos de ellos ya mencionaba, que es la formación de recursos humanos para la salud, así como también la educación permanente de todos sus trabajadores del área de la salud, que continuamente se les oferta la capacitación. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, ¿cómo lo hacemos? Ustedes podrán ver en esta lámina que es prácticamente el modelo en el cual la Coordinación de Educación en Salud participa en el instituto en la formación y en la actualización médica continua. Es decir, cómo los alumnos desde su ingreso, obviamente a través del personal docente, se lleva a cabo su formación. Pero una vez que se forma y se queda dentro de la plantilla laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le oferta la capacitación y la actualización continua a través de diferentes mecanismos o modalidades, como es la educación presencial, la educación a distancia y la educación basada en simulación. De tal manera que estos cursos o actividades de capacitación mantienen al profesional de la salud actualizado en sus conocimientos para brindar una atención en el ciclo de la vida de las personas, desde obviamente la niñez hasta la parte adulta, pero con un enfoque de favorecer la atención interdisciplinaria e interprofesional. Otro de los puntos a los cuales estamos apostando con la educación, pues es fortalecer también las competencias no solamente técnicas, sino también transversales o blandas del personal del área de la salud, como lo es en gestión, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación clínica, resolución de problemas y toma de decisiones y sobre todo resiliencia. Acabamos de pasar una pandemia por COVID-19 en la cual pues vimos toda esta relevancia de contar con las competencias técnicas y las competencias transversales que son estratégicas para brindar una atención de calidad. Entonces, este proceso que es manera continua es que brindamos la capacitación a todos nuestros trabajadores. La siguiente, de favor. Y nada más para que se den una idea de cómo opera lo que es la coordinación de educación en salud, pues tenemos un dato importante, que es que durante la formación tenemos ahorita un problema técnico, la área que está presentando, o proyectando más bien la presentación, tuvo problemas ahí eléctricos, seguramente no vamos a estar viendo las siguientes láminas, pero para los que no tenemos un inconveniente al respecto, pues también compartirles que dentro de la formación de recursos humanos para la salud, pues en un año se tienen poco más de 70,000 personas del área de la salud que están en un proceso formativo, desde a nivel de pregrado, a nivel de servicio social, a nivel de lo que es residencias médicas, también enfermería, técnicos, posttécnicos, maxilofacial, entre otras áreas afines a la salud que se pueden llegar a presentar y formar dentro del instituto. Entonces, para que vean el papel importante que juega la educación. De tal manera que durante esta formación de los recursos humanos, pues es importante pues generar conciencia. No esperar a que uno esté en el campo del área de la salud atendiendo a la población y poder nosotros brindar una atención adecuada en el caso
de la resistencia antimicrobiana. Ya lo decía el doctor Rosbel, cómo se está haciendo un trabajo colaborativo con las instancias normativas de formación de recursos humanos en la Secretaría de Salud, para justo que dentro de la currícula formativa desde la universidad, obviamente, ya se incluya el tema de la resistencia antimicrobiana como área estratégica para brindar a todos los personas que se forman en relación a las competencias para contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Por otro lado, en el sentido de lo que es la educación permanente en salud, pues también le brindamos a nuestros trabajadores los medios para que se mantenga actualizado de manera continua. Y esto, como les decía en la lámina última que tuvimos oportunidad de ver, es con relación a las diferentes modalidades con las que se cuenta en el área de la salud. En ese sentido, pues ya les decía cómo tenemos nosotros diferentes modalidades, como lo es la presencial, la distancia y sobre todo a través de los centros de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica, que es la educación basada en simulación. Me voy a enfocar dentro de todas estas estrategias con las cuales capacitamos al personal del área de la salud a nivel institucional, al relacionado con la educación a distancia. A través de esta plataforma de educación a distancia ofertamos más de 160 cursos. Dentro de ellos tenemos uno relacionado con resistencia antimicrobiana, que fue todo el contenido que se presentó en este foro para contrarrestar la resistencia antimicrobiana, dirigido al personal del área de la salud, para que todos estos videos estén a disposición de este personal y obviamente puede hacerse consciente y sobre todo poder conocer el manejo adecuado de las infecciones en el área de la salud. En ese sentido, este foro está disponible en dicha plataforma para el personal en formación. A la fecha tenemos más de 15,000 médicos residentes que se han capacitado a través de esta plataforma en resistencia antimicrobiana, así como también más de 10,000 médicos pasantes e internos que han accesado a esta plataforma para su capacitación. Por otro lado, también contamos con una de las estrategias pues innovadoras dentro del área de aprendizajes, que son los microaprendizajes, es decir, cómo nosotros acercamos el conocimiento dosificado en versiones cortas a los trabajadores del área de la salud, que pueden ser como desde microlecciones, cápsulas informativas, PDFs interactivos o alguna otra herramienta disponible para ello. Los microcontenidos pues favorecen pues el aprendizaje de manera rápida y sobre todo dirigida hacia ciertos temas. También en colaboración con lo que es el sector salud, en particular en su momento con IMSS Bienestar, se hizo esta colaboración para tomar un curso relacionado con resistencia antimicrobiana. De hecho, en el primer nivel de atención tenemos un número también importante de los que ya mencionaba el doctor Rosbel para lo que es la resistencia antimicrobiana, así como también el curso de prevención de IAS en los servicios del área de la salud. Entonces, como pueden ver, la oferta educativa que se ha construido no solamente a nivel institucional, sino también a nivel sectorial, es la oportunidad que se da a todos los trabajadores del área de la salud que están en proceso de formación o que están ya dentro de las unidades médicas hospitalarias, poder accesar a todo este conocimiento que les va a poder permitir tomar mejores decisiones para contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Sin lugar a dudas, pues este esfuerzo institucional y sectorial que se viene haciendo, pues no sería sencillo sin el liderazgo a través de comités que permiten que haya este intercambio de información y sobre todo de recursos para poder capacitar y actualizar a los profesionales del área de la salud. De ahí que es muy importante que hagamos conciencia, conocimiento, pero sobre todo
que podamos prescribir los antimicrobianos de una manera adecuada dependiendo del padecimiento que se tenga. Sin duda, y obviamente para ir concluyendo este apartado y dar oportunidad a preguntas, pues es importante hacer conciencia de este padecimiento. Ya decíamos que es un problema de salud pública mundial, que de ahí que es importante que hagamos esfuerzos nacionales e internacionales para contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Y sin lugar a duda, la educación es parte fundamental para poder hacer conciencia, fortalecer las competencias, las habilidades, las destrezas de todo el personal del área de la salud para que brinde una mejor atención, de tal manera que podamos nosotros contar con herramientas para contrarrestar las infecciones presentes y futuras, porque habrá que dejarles a las nuevas y próximas generaciones un mundo en el que puedan interactuar de manera adecuada entre el humano, el animal y obviamente el uso agrícola de los antimicrobianos, de tal manera que contrarrestamos la resistencia y optimicemos de una manera adecuada el uso de los antimicrobianos en pro de una mejor atención y sobre todo un pronóstico de toda la población a nivel internacional. Muchas gracias por su atención y bueno, una disculpa por el tema de la presentación, que tuvimos ahí problemas técnicos para la misma, que seguramente estará disponible para que puedan accesar a ella, y así como también invitarlos a conocer todos los recursos con los que contamos en nuestros portales, en nuestras plataformas educativas, no solamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también del sector salud. Muchas gracias por su atención y damos apertura a preguntas o comentarios. Hasta luego. Sí, muchas gracias, doctor Ojino. Pues pasamos a la ronda de preguntas. Me gustaría si pueden prender su cámara los tres panelistas, doctor Rosbel Toledo, la maestra Jennifer. Muchas gracias. Bueno, en el chat no veo ninguna pregunta, sin embargo, bueno, me gustaría de forma inicial, en lo que se anima el auditorio a poder hacer una pregunta de manera puntual a alguno de ustedes, me gustaría preguntarles, en su experiencia, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos hoy, como país? Obviamente, Jennifer nos hablará como esta visión de One Health, de una sola salud, donde hay varios retos en diferentes sectores. En el caso de Ojino, voy a dirigir la pregunta a cuáles son los retos que tú ves como institución, en este caso puede ser la institución que representas o las instituciones, al doctor Rosbel Toledo, cuáles son las necesidades de capacitación y de formación de recursos humanos en los diferentes perfiles y entendiendo esto que no solamente tendrían que ser el personal de salud. Y en el caso de Jennifer, bueno, los retos que tenemos que hacer para unir estas tres partes que comentabas, ¿no? De poder entender esta convergencia y necesidad de comprender cómo es la transmisión, cómo es la trazabilidad de los microorganismos y qué retos nos enfrentamos como sector en la gobernanza y que México pues está empezando a ponerle punto, no solamente punto final, sino más bien punto de acuerdo en todos los sectores de manera transversal en la política pública. Esas serían mis tres preguntas, creo que detonantes para comenzar la conversación. Gracias. Si gustas, empezamos con Jennifer, tal vez, una intervención corta. Gracias. Sí, gracias. Sin duda es un gran esfuerzo el que está realizándose desde el ENARAM, el tener comités, el tener el CIESAVI que esté participando en movimientos de educación. Sin embargo, hay algo que como académicos nos pasa mucho y creo que también está pasando en este movimiento gubernamental, y es que tenemos más de 120 líneas de acción para un problema complejísimo como es la RAM. Entonces, desde la academia vemos a veces esa cantidad de cosas por hacer como un impedimento, porque hay cosas que se tienen que priorizar antes que otras. Eso lo enseñamos a los alumnos y, como bien comentó el doctor Rosbel, tomamos decisiones cada día, cada momento, ¿no? Entonces, para priorizar unas cosas sobre otras, sin duda tenemos que pensar en criterios de priorización, ¿no?
¿qué es lo que más va a controlar la resistencia antimicrobiana? ¿Qué es lo que más va a prevenir infecciones? Claro, dentro de algunos sectores funcionarán algunas cosas y en otros otras, ¿no? Yo que tengo alguna pasión por la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, podría ver el sesgo de abordar esa vigilancia primero que otras cosas. Sin embargo, otras personas me dirán, no, primeramente esta parte de educación. Entonces, para poder saber qué será mejor, primero establecer estos criterios de priorización, hacer un ejercicio quizás y determinar qué es lo que nos va a llevar a mejores resultados y un impacto a corto, mediano y largo plazo. Eso yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer como país porque los recursos son limitados, como bien dijo el doctor Rosbell, se está haciendo esfuerzos de parte de cada sector. Sin embargo, ese ejercicio académico queda pendiente, establecer a qué le damos un poquito más de importancia, tiempo y dinero y recursos humanos entre todos, ¿no? Eso sería mi intervención. Muchas gracias, Jennifer, y bueno, muy oportuna tu comentario, sobre todo en una transición de gobierno en donde hemos comenzado y lo que se quiere es que haya continuidad en esas estrategias de gran beneficio y de gran impacto en la salud pública, porque como se comentaba, ¿no? Hoy vemos aparentemente lejano el 2050, pero creo que estas cifras que se calculaban en el año 2019, posterior a la pandemia y con todo lo que ha pasado, obviamente seguramente llegaremos como pandemia o como problema mucho más grave en menor tiempo. Entonces creo que es muy oportuno tu comentario y por supuesto en lo que nos corresponde dentro del tramo de responsabilidad que tenemos, bueno, pues transmitir esta necesidad, esta urgencia de los diferentes actores, las diferentes acciones que debemos hacer, pero sobre todo esta parte particular de potenciar la suma de esfuerzos en una priorización de actividades y obviamente en el costo que representa cada una de las intervenciones. Muchas gracias. Adelante, doctor Rosbell Toledo. Muchas gracias. Bueno, la pregunta de la doctora Vanessa, de tu pregunta, Vane, sobre qué temáticas por cada categoría laboral o por cada profesión. Primero yo empezaría justamente desde el pregrado, de todas las carreras relacionadas a la salud y que tengan que ver, insisto, con prescripción de antibióticos, haciendo conciencia justamente que se trata de un tema y un problema de salud pública. Pero por supuesto que de manera transversal todos deben conocer e incrementar sus competencias técnicas, de saber hacer un buen diagnóstico y de dar un buen tratamiento. Particularmente el área médica, esa es la razón de ser del área médica. Todos podemos hacer promoción de la salud, todos podemos hacer acción comunitaria, todos podemos hacer muchas cosas y ampliar nuestros roles y perfiles. Pero el área médica tiene la responsabilidad de poder hacer un buen abordaje diagnóstico y poder hacer un buen abordaje terapéutico. La resistencia antimicrobiana, una de sus grandes variables, porque es multivariado, como ya se está explicando, es que justamente hay fallas en el abordaje diagnóstico. A veces se da antibiótico a enfermedades virales y por ahí empieza el problema. Y entonces, si no se diagnosticó adecuadamente la patología, empiezan errores terapéuticos. Por eso creo que es muy importante que cada categoría y cada profesión incremente sus competencias técnicas de acuerdo a su perfil, por supuesto, y específicamente muy relacionadas a las que tengan que ver con prescripción no solamente de antibióticos, también de cualquier otro fármaco terapéutico, háblese de enfermedades crónicas también, etcétera, que deben de darse medicamentos correctos al paciente correcto, dosis correcta, frecuencia correcta, etcétera, etcétera. Que es el enfoque de la calidad de la atención también, ¿no? Y yo creo que uno de los retos principales es justamente el que menciono. Sí se puede abordar en un 360 grados desde el paciente. El paciente debe ser educado el mismo paciente, así como le preguntan ya al personal de salud, oiga, ¿ya se lavó las manos para atenderme? Así le deben preguntar, oiga, ¿de verdad necesito antibiótico? ¿O por qué me lo está recetando, no? Yo creo que hasta allá debemos de llegar, que el mismo paciente sea el mecanismo de control del personal de salud. Y también, por supuesto, el personal médico, de enfermera, todo aquel que prescriba medicamentos, en un enfoque de 360 grados y a nivel poblacional o más del enfoque de salud pública, pues hacer un abordaje también de arriba para abajo, desde el personal directivo de las instituciones, tener
muy activos los comités relacionados a este tema, justo para tener un mayor control y disminuir la frecuencia de resistencia. Por supuesto, favorecer los insumos para el uso de antibiogramas, los abordajes, insisto, necesarios, los insumos necesarios para un abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado. Muchas gracias. Y creo que has tocado un tema súper importante en donde el convertir también a la persona, ¿no? Antes de que sea paciente, a la persona en esta corresponsabilidad. Creo que también tenemos que hacer mucha difusión y sensibilización a la población en su conjunto, por lo que nos hablaba, ¿no? Porque viene desde otras comunidades, ¿no? De otras profesiones que, bueno, están en contacto con animales y en otras sustancias que pudieran generar y que desde ahí tengan ese conocimiento para sí mismos en materia de salud pública, pero también para el impacto que tienen sus contribuciones y sus decisiones en el sector que representan. Muchas gracias, doctor Rosberg. Adelante, doctor Ojino, y ahorita cedemos el uso de la voz a una manita levantada que tenemos por aquí de preguntas. Sí, muchas gracias, doctora Vanessa, y bueno, agradezco nuevamente a los colegas aquí presentes por sus excelentes aportaciones. La verdad es que tenemos grandes retos, grandes desafíos, no solamente como institución, sino como sector. Y como bien lo resaltaba en mi presentación, es una situación mundial, ¿no? Que nos afecta a todos y que debemos de, pues, trasladar todas estas herramientas o políticas hacia la operación de tal manera que puedan ser aterrizables y contextualizables a cada región, a cada institución, a cada unidad médica, ¿no? Definitivamente hay muchos vacíos todavía que conocer. Si bien a nivel mundial se tiene muy bien identificado cuáles son los agentes patógenos más frecuentes, pudiéramos inferir que a nivel nacional o institucional cuáles pudieran ser, pero definitivamente podemos desconocer mucho de cada unidad médica. Cada unidad en lo local es un comportamiento totalmente distinto, de tal manera que pues la investigación aquí juega un papel primordial para poder conocer cuál es el comportamiento en cada unidad, y me refiero a cuáles son los microorganismos más frecuentes, cuál es su patrón de resistencia, con qué antimicrobianos cuenta, y sobre todo cómo llevar un manejo adecuado, ¿no? De aquí, de la mano de la investigación, pues va la educación, capacitar al personal del área de la salud, como lo decía previamente, para que sepa identificar aquellos factores que pudieran incidir en mayor resistencia, el tipo de pacientes, el tipo de padecimientos, etcétera, ¿no? También es otro de los puntos que se tendrá que hacer, ¿no? También desde el punto de vista de colaboración, aquí se tienen que implementar también estrategias de colaboración entre diferentes especialidades, ¿no? Por ahí de repente los egos no nos dejan tomar decisiones, ¿no? Si yo soy el superinternista, el superintensivista, ¿por qué uno infectólogo me va a decir por qué no este antimicrobiano y este sí? Creo que también hay que favorecer la interdisciplinariedad, también que haya este interprofesionalismo en la toma de decisiones. Pero sobre todo algo muy importante, y creo que hacia allá estamos avanzando, y esto lo celebro porque lo hemos visto en los últimos 2-3 años, ¿no? De cómo ha habido un mayor acercamiento entre las instituciones que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud, que, digo, habrá otros países, pero yo creo que como el nuestro, que sea público, privado, y dentro del público haya 7 instituciones públicas que lo representan, más todo lo demás, pues eso a veces dificulta poder tomar políticas públicas, pero sobre todo implementarlas, ¿no? Yo creo que este trabajo colaborativo interinstitucional va a ser de gran importancia para facilitar poder implementar estas estrategias y contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Obviamente aspectos económicos, aspectos políticos, etcétera, pues tendrán que irse sobrepasando estas barreras para poder facilitar la operación de las diferentes intervenciones que podamos hacer como en el área de la salud o como gobierno, para poder contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Entonces, pudiera pues mencionar más, ¿no? Pero creo que esos son de los grandes retos que tenemos como institución, como sector o como país para contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ojino. Sí, has tocado varios puntos importantes. Creo que este primer paso que damos como sector las instituciones de la medición, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, es un axioma puntual de la calidad en general, y creo que tenemos que conocer nuestra realidad. Creo que abrirnos a la realidad que tienen nuestras instituciones y de manera particular cada uno de los hospitales,
poder entender los factores que tiene la organización, ¿no? Y me refiero hasta la directriz que se toma en la importancia de la resistencia antimicrobiana y de las IAS. Factores del ambiente, yo le digo, factores del ambiente no solamente son las instalaciones, sino las intervenciones, ¿no? Porque a mayor número de intervención, mayor número de IAS y mayor número de uso de antimicrobianos. Veíamos hoy en día en una visita donde el entender que la problemática de ciertos hospitales, de acuerdo a su complejidad, bueno, pues al hacer hospitales de concentración le llegan pacientes mucho más complicados, mucho más multitratados. Entonces, cuando ellos tienen que tomar una decisión clínica, en este caso de antimicrobianos, pues ya es la más alta, ¿no? Y entonces ya de entrada creemos que aquí no hay infecciones, pero no es que no haya infecciones, lo que pasa es que ya ha sido multitratado. Entonces tenemos grandes retos y como lo han mencionado, creo que el reto inicial es abrirnos a tener un diagnóstico puntual y con esto empezar a generar estrategias, obviamente costo efectivas. Sabemos que el tema del laboratorio es todo un tema, fortalecer los laboratorios de salud pública a niveles estatales y por supuesto de gobierno en lo general. Eso nos va a permitir también empezar a interrelacionar no solamente los datos, sino las estrategias puntuales de contención de riesgos. Les cedo la palabra ya para cerrar el seminario por orden de tiempo. Una manita levantada a Marta Loera. Te doy la palabra ahorita, Rosbeth. Nada más estaba esperando ella una pregunta o comentario. Por favor, Marta Loera, adelante. Si nos escucha, Marta Loera. Bueno, en lo que nos escucha, adelante, doctor. Gracias, Vane. Bueno, yo quiero hacer nuevamente énfasis en el tema del comportamiento en la prestación de servicios, en el desempeño de las personas. No es solamente para la prescripción de antibióticos, sino aplica realmente para todo. Y quiero compartir, como se juntaron, digamos, los temas educativos y de reflexión y de hacer conciencia, etcétera, etcétera. Esta es la pirámide de Kirkpatrick, que muchos de ustedes conocen. Tiene que ver con la educación, justamente. Una cosa es dar un curso, insisto, y aprobarlo, que eso solamente te evalúa la reacción del participante, es el nivel 1, la parte de hasta abajo. Y luego sigue el nivel 2, que es para ver si realmente hubo un cambio en el conocimiento, si aprendiste, si adquiriste habilidades y actitudes, si estas actitudes cambiaron, que te llevaron a un nivel 3, que exista realmente un cambio en el comportamiento. En la toma de decisiones. Por eso es que quise poner estas diapositivas de la toma de decisión en la prescripción de antibióticos, una prescripción razonada de antibióticos, y que eso te puede llevar a nivel organizacional como una suma de individualidades a una comunidad de salud, digamos, que toma mejores decisiones y que genera cambios en la práctica organizacional, a nivel hospitalario o a nivel de los establecimientos de salud. Y fíjense cómo del lado derecho dice que el sistema de salud se mejora porque aumenta la calidad de la atención y hay mejores transiciones de salud. Pero ¿esto qué tiene que ver o cuál es el objetivo final? No solamente que mejore la práctica organizacional, una mejor cultura, digamos, en la prescripción de antibióticos, una mejor cultura en la conciencia de la resistencia antimicrobiana, sino que eso tiene un impacto o debe tener un impacto en los resultados clínicos de salud para la población que atendemos, cambios en los resultados clínicos, donde los proveedores de los servicios se sienten valorados y se sienten valiosos porque hacen importantes aportaciones al nivel de salud de las personas que atendemos y porque pueden hacer conciencia también que al hacer una prescripción razonada de los antibióticos forman parte de este ciclo positivo, digamos, de mejorar el nivel de salud de las personas porque no las están poniendo en un riesgo en su atención. Creo que valía la pena meter también esta diapositiva en la explicación y no quería dejarla fuera. Muchas gracias, doctor Roosevelt. Vamos a ceder la palabra nuevamente a Marta Loera, si tiene su micrófono abierto para generar la pregunta o el comentario para los panelistas. Bueno, mientras hago otra pregunta, dice aquí el doctor Jesús Irán Guerrero, dice, la capacitación continua ayuda a que la cultura del personal de salud en lo que respecta a las estrategias preventivas como la higiene de manos es de las medidas más costo eficientes para empezar a combatir las infecciones asociadas a la atención y, por supuesto, la resistencia antimicrobiana. Muchas gracias por su comentario. Pues Marta no se expresa, así que por orden de tiempo agradecemos nuevamente los conocimientos y la expertise, la colaboración de nuestros tres panelistas para fortalecer
pues el marco de actuación y de conocimiento en el que tenemos que incidir el sector y cada uno de los profesionales y personal de salud que, bueno, que nos acompaña, que conoce estos seminarios y que además a través de nosotros podamos incidir en otros foros que precisamente, repito, buscando una estrategia transversal en donde otros actores de la gobernanza de los diferentes sectores involucrados en esta única salud, One Health, puedan contribuir. Les agradecemos su participación, su tiempo y pues los esperamos en el siguiente seminario para continuar con esta fortaleza de competencias en el marco del seminario de resistencia antimicrobiana. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.